Programa 34. En palabras del entrevistado. En este programa presentaremos sugerencias para revisar y corregir el informe de entrevista y mostraremos su uso. Aun cuando el informe de entrevista puede usarse para diversos propósitos, algunos profesionistas lo emplean para dar a conocer datos y testimonios recabados por ellos mismos. La entrevista se utiliza para recopilar datos a través de signos y síntomas que se acentúa en documentos en un historial clínico. Para saber la información acerca de los alumnos, para saber su proyecto de vida, para ver sus intereses y qué es lo que podemos hacer dentro del plantel, tanto con ellos como con sus padres de familia. La entrevista la utilizo para hacer una relación médico-paciente, aportar datos positivos para un diagnóstico. Para detectar situaciones, sí, que son problemas y que en un momento pueden obstaculizar que los alumnos tengan un avance bueno. La información se procesa mediante formatos, acentuándolo en una historia clínica y llenando las notas médicas, para de ahí integrar un diagnóstico integral del paciente. Ya esta información pues nos sirve para poder nosotros cuantificar, hacer nuestra estadística, ¿sí? Sistematizando toda la información, poder hacer nuestras gráficas y poder elaborar un plan de trabajo que puede ser a nivel de escuela, a nivel de grupo o de forma individual. Sí, dándole pues el tratamiento que se requiera para poder apoyar a los chicos, ¿no? Tenemos expedientes, tenemos en trabajo social, hacen una serie de preguntas en donde se ve dónde viven, a qué se dedican los padres, qué nivel de estudios tienen, y esa información se complementa con los expedientes de los alumnos dentro de los planteles educativos. Hoy hablaremos sobre el uso del informe de entrevista y mostraremos algunas recomendaciones para revisarlo y corregirlo. ¿Me acompañan a preguntarle esto a un especialista? Nos encontramos nuevamente con la doctora Elizabeth Rojas. ¿Qué sugerencias puedes darnos para elaborar adecuadamente nuestro informe de entrevista? Bueno, mira, hemos visto varios aspectos, algunos que tienen que ver con la redacción. Ahora vamos a hablar de la presentación. Es muy importante que cuando tú creas que ya tienes listo tu documento, lo revises cuidadosamente. Para una investigación se tienen que realizar por lo menos 3 pasos. El primer paso es la planeación. Si tú tienes un buen plan de trabajo, lo demás se va a ir facilitando. El segundo paso es recabar la información. En este caso utilizaste la técnica de la entrevista para recabar esa información. Es muy importante que en tus transcripciones y la formación de tu narración hayas tenido mucho cuidado con cómo manejaste cada una de las palabras. Finalmente, este reporte de investigación debe contener no solamente las 3 partes que habíamos señalado antes, sino además tus recomendaciones y la bibliografía. Seguramente tú consultaste algunos libros. Es muy importante que anotes al final los libros que consultaste, solo los que consultaste, no todos aquellos libros que tú conoces que pudieran tratar el tema. Solo los que tú hayas consultado deben aparecer en el escrito. Se llaman referencias bibliográficas. ¿Qué hay que tomar en cuenta al revisar nuestro informe de entrevista? Bueno, mira, debes de darte cuenta que hay muchos aspectos que tú todavía no sabes. Para ello debes de consultar los libros de los autores que sí lo saben. Se llaman manuales de investigación y manuales de redacción. Por supuesto, no se te olvide consultar los diccionarios de sinónimos y los diccionarios comunes y incluso en algunas ocasiones los diccionarios etimológicos. Son herramientas muy útiles para todas las personas que quieren saber escribir. Aquí traigo mi borrador. Me gustaría que lo revises y a ver qué te parece. Lo voy a revisar con mucho cuidado. Gracias. Es importante conocer pautas que nos guíen en la revisión del informe.
A continuación mostraremos cómo usarlas en la organización del contenido. Para saber si el informe de entrevista contiene las partes o elementos necesarios, observen lo siguiente. Los títulos y subtítulos. La distribución de los párrafos. El empleo de guiones. Con base en esto, analicemos si nuestro ejemplo está bien estructurado. Tiene un título, una introducción, una serie de preguntas y respuestas de la entrevistada y un cierre. Concluimos entonces que está organizado como un informe de entrevista. Vayamos ahora al contenido del texto. Primero, revisemos el título del informe. ¿Corresponde el título al tema de la entrevista? ¿El título te invita a la lectura del reporte? Tal vez si lo cambiamos así, hagamos que despierte más interés. ¿Cómo lo titularían ustedes? Pasemos a la introducción. Fíjense cómo se describe brevemente quién es la entrevistada. En esta parte se puede mencionar el propósito de la entrevista. Revisen las preguntas que se incluyeron en el informe. ¿Se relacionan con el propósito de la entrevista? Con las preguntas debemos obtener información que responda al propósito de la entrevista. Observen si las respuestas aportan información importante sobre el tema de la entrevista. Recuerden que el informe debe incluir comentarios que de manera sintética amplíen la información sobre la persona entrevistada. El reporte debe incluir un resumen con los datos más relevantes. No olviden incluir los comentarios de la entrevistadora. Finalmente, determinen los cambios que harán para mejorar sus informes de entrevista. Antes de dar a conocer nuestro informe de entrevista, debemos revisar y corregir su organización y contenido. Es muy importante que al tener dudas consultemos diccionarios, libros o manuales para resolver las dudas sobre ortografía, puntuación y redacción. La entrevista es un instrumento valioso por medio del cual se puede dar a conocer información sobre experiencias o historias de vida. Conozcamos algunos ejemplos de este tipo de proyectos. Creación de una autobiografía mediante entrevistas realizadas a parientes cercanos. Realización de la historia oral de la comunidad sobre algún periodo significativo. Las entrevistas para este proyecto pueden recabar información acerca de las ocupaciones, tradiciones, recreaciones, entre otras. Historia del origen, los cambios y acontecimientos más relevantes de la escuela, mediante entrevistas a exalumnos, profesores, administrativos y personal de intendencia. Historia familiar para indagar sobre el origen de la familia, así como el rol o función de sus integrantes. Es importante recabar información de los acontecimientos relevantes que tuvieron impacto en esta. Integración de una memoria sobre experiencias de la comunidad a partir de algún evento o suceso importante como una inundación, terremoto o movimiento social. En el programa de hoy vimos el papel que cumple el informe de entrevista y la importancia de revisarlo y corregirlo antes de darlo a conocer. Recuerden que cierto tipo de información solo se puede recuperar dialogando con las personas. Piensen en algún proyecto que les gustaría realizar usando esta herramienta. Nos vemos en el próximo programa.